Dios les reclama al pueblo que tiene las costumbres o mandamientos de hombre antes que sus mandamientos. Isaías 29, 13 dice, pues, el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Muchas veces lo que tememos de Dios, solo son mandamiento o costumbres de hombre y no de Dios. Ahora muchos dicen, el sacrificio y esa ley era solo para los antiguos. Recuerde, la ley de Dios es perpetua y para siempre. Éxodo 12 y 17 y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Note esto, hay costumbres de los sacerdotes, y las costumbres de Dios. Las costumbres de los sacerdotes, son los mandamientos de hombres, de lo que piensa, se imagina, que Dios quiso decir. Las costumbres de Dios es lo que Dios nos ha ordenado, y está escrito en su palabra. Debemos hacer lo que Dios nos ordena perpetuamente. Claro que no vamos a poder realizarlo terrenalmente. Pero sí, espiritualmente. Hasta este punto hemos entendido el sacrificio y el trabajo de los sacerdotes terrenalmente. Analicemos el mensaje espiritualmente. Esto es lo que debemos hacer perpetuamente. ¿Cómo es este pecado ahora? Para ello, debemos entender cada palabra espiritualmente. Analicemos la Biblia sobre el pecado de los hijos de Elí. Debemos entender que cada vez que leemos la palabra de Dios, nos constituimos en sacerdotes, nos colocamos las vestiduras del sacerdote para ministrar su templo, la Biblia, ahí está Dios, hasta que colocamos todas las palabras de la Biblia dentro nuestro, ahí recién nosotros nos constituimos en templo del Espíritu Santo. El trabajo como sacerdotes, debemos quitar la grosura antes de comer la carne. ¿Qué representa esto espiritualmente? ¿Qué es la carne? La carne representa al Verbo. Juan 1 y 14. Y aquel Verbo fue hecho carne. El Verbo es la palabra de Dios. Juan 1 y 14 y aquella palabra fue hecha carne. Antes de comer la palabra de Dios debemos quemar la grasa del animal. ¿Qué representa la grosura del animal? La grosura representa a la grasa se la utiliza en lugar del aceite, esto lo vemos terrenalmente, en nuestro diario vivir. Ahora, ¿qué función tiene el aceite en la palabra? El aceite se lo utiliza para ungir en la unción. 1 Juan 2 y 27 Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. La unción nos enseña todas las cosas que no sabemos de la Biblia. La enseñanza de la unción, es la verdad y no mentira. Es decir, la función que hace el aceite o el Espíritu Santo es enseñarnos la palabra de Dios, Él nos guía a toda la verdad. Juan 14:26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entendamos, el aceite al igual que la grasa representa a la enseñanza. Ahora, ¿a quién representa el animal? Salmo 73, 22 Tan torpe era yo, que no entendía, era como una bestia delante de ti. El salmista dice, soy una bestia, un animal, cuando no entiendo la palabra. Salmos 32, 9 No seáis como el caballo, o como el mulo, sin entendimiento. Somos unos camellos, o unos mulos cuando no entendemos lo que leemos de ella. Cuando se habla del animal en la Biblia, representa al hombre que lee y no entiende, pero no la entiende espiritualmente. Es por eso que somos comparados con una oveja,
pero animal. Muchas veces estos animales, están enseñando la Biblia y Dios y los profetas les dicen, perros, animales irracionales, etc. Isaías 56, 10, 11. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. 11. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. 2 Pedro 2 y 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Judas 1 y 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Cuando en la palabra de Dios habla del animal se refiere al hombre que no entiende la palabra de Dios espiritualmente. Ahora entendamos a qué se refiere con quemar la grasa del animal. La grasa representa a la enseñanza. El animal representa al hombre que no entiende la Biblia espiritualmente sino terrenal. Como sacerdotes antes de comer la carne, la palabra de Dios, se debe quemar toda, la grasa, enseñanza terrenal de la Biblia, que los hombres nos han enseñado, incorrectamente. Nuestro corazón está lleno de estas enseñanzas terrenales. Salmos 119, 70. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. El corazón de muchos está lleno de enseñanzas terrenales y humanas de la Biblia. Salmos 17, 10. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. ¿Qué clase de enseñanzas son las que tenemos muchas veces como una verdad? Colosenses 2 y 20, 22. Ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz, y ya no están sometidos a los espíritus que gobiernan este mundo. Entonces, ¿por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo su dominio? Porque obedecen a quienes les dicen, no toquen esto, no coman eso, no prueben aquello. 22. Esas reglas no son más que enseñanzas humanas, que con el tiempo van perdiendo su valor. Colosenses 2, 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Muchas veces lo que tenemos como una verdad, son puros mandamientos de hombres y no de Dios. Todo lo escrito es solo la figura de lo que deberíamos hacer espiritualmente. Hebreos 8, 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Todo lo que está escrito en la Biblia es una figura, sombra, modelo y ejemplo de cómo hacerlo espiritualmente. Si tenemos que hacer la Biblia, tal como dice la letra, tendríamos que sacrificar animales físicos hasta ahora, porque la ley es perpetua. En ningún lugar nos dice que dejemos de hacer lo que está escrito, es más, el Señor nos dijo, no vine a abrogar la ley, Él vino a explicarnos la ley. Todo lo que está escrito en la ley debemos hacerlo, pero espiritualmente, pero para ello debemos entender primero terrenalmente y luego buscar el significado de cada palabra en la misma Biblia. El Señor nos reclama que lo que tenemos son mandamientos de hombres. Mateo 15, 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Como sacerdotes hemos estado dando de comer, una palabra con grosura animal. Nuestra condición es la misma de los hijos de Elí. La porción que debíamos comer era esta. Levítico 7 y 34. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos, como estatuto perpetuo para los hijos de Israel.
Lo que le pertenece de las ofrendas al sacerdote y sus hijos es el pecho y la espaldilla. El pecho, da a entender que es para el padre. La espaldilla derecha para los hijos. Éxodo 29, 27 Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida, y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. El pecho le pertenece al Padre. ¿Qué representa esto espiritualmente? El pecho representa a lo que está delante. La espalda es lo que está detrás. Ahora, ¿qué hay delante en la palabra de Dios? Éxodo 32, 15 Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Las tablas están escritas por ambos lados. Ezequiel 2, 9, 10 Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. 10 Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Los rollos están escritos por delante y por detrás. Apocalipsis 5, 1 y 6 En la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. El libro está escrito por fuera y por dentro. En estos 3 textos nos muestra que la Biblia, la palabra de Dios, está escrita por 2 lados, uno está adelante, esto es la letra que vemos, y otro está dentro y escondido, esto es el significado de esa letra o el maná escondido. La ordenanza de Dios es que debemos comer el pecho, es decir, la letra. Pero también con la espaldilla derecha. ¿Qué representa la espaldilla derecha? La espaldilla es la parte superior del animal. Es parte del lomo, y el lomo en la palabra de Dios representa al entendimiento. 1 Pedro 1 y 13 Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Lo que Dios determina para nuestra alimentación espiritual, era entender lo que estábamos leyendo de la Biblia. Pues eso es nuestro alimento. La carne y la sangre de Cristo. La carne, palabra o letra, lo que está delante, es decir, el pecho. La sangre, la revelación de su palabra. O lo que está atrás o escondido en la carne. Sin la grasa del animal, sin la enseñanza del hombre que la entiende terrenalmente y no la entiende espiritualmente. Como hasta ahora hemos comido la palabra de Dios con esta grasa, enseñanza de un hombre terrenal, nuestra condición era ser cortado del pueblo de Dios. Romanos 3 y 23 Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Levítico 7 y 25 Porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Por no obedecer este mandato somos pecadores.